Esta no es solo una historia sobre el pasado, es la historia de un futuro que perdimos. Un futuro que de alguna manera llegó casi 2000 milenios antes de tiempo y que, al desvanecerse, nos dejó viviendo en lo que una fuente describe como un archivo de guardado corrupto del universo. Para que nos hagamos una idea de la escala de lo que hablamos, paremos un segundo e imaginemos un mundo donde la máquina de vapor no arranca en el siglo XVIII, sino en el Egipto romano del siglo I. Y ojo, que esto no es ciencia ficción, fue una posibilidad tecnológica real, documentada, que existió y cuya pérdida alteró por completo nuestra línea temporal. En los pasillos de la Biblioteca de Alejandría no solo se guardaban pergaminos, lo que había allí era, literalmente, el código fuente de un futuro que tardaríamos casi 2000 milenios en poder reconstruir. Vamos a sumergirnos en algunas de esas tecnologías que se quedaron por el camino. Fijaos en esto, la eolípida de Herón de Alejandría, una turbina de vapor que funcionaba perfectamente. Lo más increíble es que la física que la hacía girar es exactamente la misma que James Watt usaría para cambiar el mundo entero. Pero en Alejandría se trató como un simple juguete, una curiosidad. El hardware del futuro estaba ahí, pero el software social, una sociedad basada en la esclavitud, no estaba listo para ejecutar ese programa. Pero es que Herón no solo jugaba con el vapor, era un maestro de la automatización. Llegó a diseñar teatros enteros que se movían solos durante 10 minutos, sin que nadie los tocara. ¿Cómo? Con un complejísimo sistema de cuerdas, nudos y contrapesos. Era en la práctica el primer lenguaje de programación binario de la historia. O sea, la idea de una máquina programable no nació en el siglo XX, sino en la antigüedad. Solemos pensar que los romanos medían sus calzadas a ojo, ¿verdad? Pues nada más lejos de la realidad. Usaban estos aparatos, odómetros mecánicos, que eran básicamente computadoras de engranajes. El mecanismo era simple y genial. La rueda de un carro giraba y cada ciertos metros el aparato dejaba caer una piedrecita en una caja. Al final del viaje solo tenían que contar las piedras, así de simple. Y con esto cartografiaron el imperio con una precisión que no volvimos a ver hasta el Renacimiento. Y aquí llega la que es quizás la pérdida más dolorosa de todas. Mucho antes de Copérnico, un tal Aristarco de Samos ya había demostrado con matemáticas que la Tierra giraba alrededor del Sol. Se dio cuenta de que el Sol era muchísimo más grande y que, no tenía ningún sentido que algo tan masivo orbitara algo tan pequeño. Pero sus textos se perdieron y este borrado de datos nos atrapó en un modelo falso del universo durante 1500 años. Esta cita, la verdad, es que resume la escala de la catástrofe. Porque no perdimos solo inventos curiosos, perdimos una forma de pensar, una trayectoria completa. Es como si hubiéramos estado viviendo en una simulación con un lag de siglos, porque paquetes de datos cruciales para nuestro desarrollo simplemente fueron eliminados. Y hay que entender que la destrucción de la biblioteca no fue como en las películas, con un único y gran incendio. La realidad fue mucho más lenta y triste. Fue, como lo describen las fuentes, una especie de espiral de muerte cultural. Una lenta decadencia por abandono, fanatismo y sobre todo un cambio en las prioridades de la sociedad. 90%. Pensemos en esa cifra. Se calcula que es el porcentaje de toda la literatura, filosofía e historia griega que se perdió para siempre. Es como si nos hubieran borrado el 90% de la memoria como especie. Por poner un ejemplo, de Sófocles conservamos 7 obras, pero sabemos que escribió más de 120. Imaginaos todo lo que no sabemos. Lo que realmente murió no fueron solo los libros, fue el prestigio de la curiosidad. La sociedad pasó de hacerse preguntas sobre el porqué de las cosas a buscar respuestas fijas, a buscar la estabilidad en el dogma. De repente, buscar conocimiento nuevo dejó de ser prestigioso y empezó a ser visto como una amenaza para el sistema. Esta cronología es simplemente demoledora. Vemos el frenazo en seco que supuso esa pérdida de información. Nos pasamos 1500 años mirando al cielo y haciendo mal las matemáticas, básicamente porque la chuleta con la respuesta correcta ya se había encontrado, y luego la quemaron. Y aquí es donde esta historia deja de ser algo antiguo y se convierte en una advertencia muy directa y, la verdad, bastante urgente para nuestro presente. Esta frase lo conecta todo de golpe. Hemos reconstruido la gran biblioteca, pero esta vez no es de piedra y papiro. Está hecha de servidores y fibra óptica. Y el problema es que podría ser igual de vulnerable. Todos hemos aceptado la idea de la nube como algo etéreo, casi mágico, donde nuestros datos están a salvo. Pero eso es un mito. La nube no es una idea, son lugares físicos. Son naves industriales gigantescas llenas de discos duros que consumen una energía brutal y que son tan frágiles como lo eran los pergaminos de Alejandría. Nuestros recuerdos digitales están en constante peligro. Vale, esa es la fragilidad física. Pero ahora vamos a analizar el impacto mental de todo esto.
Vamos a ponernos en modo psicólogo por un momento. ¿Qué le hace a nuestra forma de pensar el vivir dependiendo de esta gigantesca biblioteca digital externa? Y esto nos lleva a una pregunta clave, y un poco incómoda. Al depender tanto de los guiones que ya existen, de algoritmos, de bases de datos, de lo que nos recomienda el sistema, estamos perdiendo la capacidad de escribir nuestro propio guión. Los peligros, en el fondo, son claros. Por un lado, la dependencia cognitiva. Externalizamos tanto nuestra memoria que nuestro propio disco duro interno se vuelve frágil. Si perdemos el acceso, ¿cuánto de lo que sabemos desaparece con él? Y por otro, la fragilidad del propio sistema. Es que un solo evento, uno solo, podría provocar un borrado de datos a una escala que haría que lo de Alejandría pareciera un juego de niños. La historia de Alejandría al final nos obliga a hacernos una pregunta muy seria sobre la naturaleza de nuestro propio progreso. La gran lección aquí es que el progreso no es una línea recta que sube sin parar. No está garantizado. Es un proceso que cada generación tiene que mantener activamente. Si nuestro motor tecnológico y cultural falla, ¿estamos preparados para las consecuencias? Y las amenazas hoy en día son diferentes. Ya no son antorchas, son los equivalentes modernos. Un colapso de una inteligencia artificial de la que dependemos, una tormenta solar lo bastante fuerte como para freír nuestros sistemas, o simplemente una decadencia social que haga que dejemos de valorar y mantener toda esta infraestructura del conocimiento. Y este es el punto final. La lección de Alejandría es que la tarea de preservar el conocimiento es una responsabilidad activa, colectiva. La biblioteca ya no es un edificio, somos nosotros. Y si dejamos de ejecutar el programa de la curiosidad y el pensamiento crítico, la simulación se puede reiniciar. El fuego no es algo del pasado, es una posibilidad que siempre está esperando. Si has llegado hasta aquí, significa que eres de los que no tienen duda. Si te gustó este viaje mental, no olvides darnos un like y suscribirte al canal de Mentes Arriesgadas para más vídeos que te pondrán a pensar. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.